Le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Luis Javier Ruiz. Luis Javier está en Caracas, la capital de Venezuela, y se une a nosotros en este diálogo y en este análisis por demás importante. Luis Javier, estábamos detallando pues parte de lo que es el discurso del líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y hace un énfasis muy particular, Luis Javier, a la causa palestina, que es un tema bien definido una y otra vez como un tema primordial para el imam Jomeini y sobre todo para la revolución islámica. Hablaba Seyed Ali Jamenei acerca de esa visión que del imam Jomeini, que ha sido sabia siempre, sobre todo en lo que tiene que ver con la causa palestina. Dentro de la causa palestina se han venido dando todas las circunstancias que en varias oportunidades el imam Jomeini pues definió que iban a pasar. Y el imam Jomeini también habló en su tiempo de que esto tendría un resultado, una conclusión que será una victoria para el pueblo palestino. Me gustaría tu análisis en este sentido, Luis Javier. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer saludarles nuevamente por estas pantallas, y obviamente es un tema trascendental para nosotros quienes hemos seguido justamente la causa palestina, sobre todo para quienes desde América Latina tenemos la cercanía, ¿no?, la solidaridad con el pueblo palestino, que sabemos cuáles son los actores importantes que han estado vinculados a la causa palestina. Es importante destacar el elemento de conexión que existe entre el proceso revolucionario configurado y consolidado en Irán y la resistencia palestina desde el punto de vista de más allá de la declaración diplomática o simbólica que muchas veces se ven en muchas cancillerías, ¿no? Y justamente en algunas oportunidades nosotros cuestionábamos el por qué muchos países árabes no tienen el mismo compromiso en los hechos cotidianos en defensa de la causa palestina. Y en contraposición, desde Irán, cabe decir, un país persa que étnicamente se diferencia y tiene características diferentes al resto de los países que son árabes de la región, pero que además están movidos por las mismas circunstancias históricas, cómo se configuró este sentido de solidaridad. Y creo que básicamente ese sentido de solidaridad y de automática respaldo a la causa palestina solamente se puede encontrar en la idea del mundo islámico, la idea del Islam como una cosmovisión general que en esencia tiene como parte de su sistema de valores la solidaridad, la empatía y justamente luchar a favor de las causas justas. Y creo que apoyar a la causa palestina es justamente eso, moverse por los más profundos sentidos comunes del humanismo, y el humanismo expresado no solamente en palabras sino en acciones, y no puede sencillamente un sistema de valores y de creencias que además están arraigados en la práctica cotidiana del Islam, que son los valores de la paz, de amar y proteger a los más débiles, amar al prójimo, que es contrario incluso a esos mensajes que por lo general en propaganda se ven en los medios de comunicación occidentales, donde hay una especie de propaganda para intentar generar un efecto o un manto negativo sobre los árabes y el mundo islámico, ¿no? Entonces, contrario a eso, hay un mundo que se cohesiona, que va más allá de la propaganda en la televisión. Fíjate, Luis Javier, otro de los puntos que vale la pena destacar dentro del discurso del líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, tiene que ver con la actitud del pueblo iraní luego del martirio del presidente Seyed Ebrahim Raisi. Habló el líder diciendo pues de que el pueblo iraní actuó con una entereza realmente encomiable, muy a pesar de ese dolor por el martirio de su presidente, siendo esto un ejemplo digno de resaltar. Dice a su vez Seyed Ali Jamenei que el pueblo iraní ahora está reaccionando con firmeza frente a la tragedia y está convirtiendo, fíjate tú lo importante de esto, esta tragedia en una nueva oportunidad, demostrando a los iraníes que son y serán más fuertes para seguir hacia adelante en medio de esta dolorosa circunstancia. Me gustaría tu reflexión en este sentido, Luis Javier.
Ciertamente hay un antes y un después luego que ocurren estos elementos traumáticos y desde una perspectiva de la unidad nacional hay un hecho comprobable y verificable independientemente de las interpretaciones ajenas a la realidad o de lo que acontece dentro del país. Y esa realidad es que se mantiene la unidad del país, se mantiene justamente la percepción y la acción sobre una idea superior que es continuar trabajando para desarrollar todas las capacidades que tenga el país. E independientemente, no significa que lo que haya sucedido no haya tenido un impacto en la población, no haya tenido un impacto en los planes que tenía el gobierno en su conjunto. Sin embargo, lo comentábamos en otras oportunidades, más allá de este hecho puntual y que lamentablemente tuvo un desenlace fatal, hay un sistema que funciona engranado para justamente preservar el orden, preservar la paz y darle continuidad justamente a la idea la idea de mantener el Estado-Nación, de configurar un proyecto de país, un proyecto político, que independientemente de las percepciones y las interpretaciones que se tenga en relación a hechos puntuales, siempre hay una idea general que cohesiona a los pueblos. Y esta idea general, en el caso del pueblo iraní, está e incluso trasciende el carácter individual de las personas que dirijan el país. Entonces, cuando tenemos esta idea sólida, consolidada, que aunque suene complejo y difícil superar o digerir un accidente como el que nosotros hemos estado analizando y que nadie estaba preparado para esto y que además en su sano juicio no es algo que pudiera estarse pensando como que va a suceder, pero sencillamente son situaciones que se presentan. Ante estas circunstancias, ante un hecho tan traumático, lo que se recurre justamente es a los factores emocionales. Y esa emocionalidad también debe ser un factor de impulso para incluso replantearse y hacer las cosas mejor. ¿En qué sentido? Como una especie de homenaje al trabajo de las personas que lideraban un proyecto político, los que quedamos de este lado, de este lado, digamos que de la realidad espiritual y terrenal, tenemos un compromiso de seguir elaborando rutas, caminos, propuestas para consolidar el proyecto político. Un ejemplo claro de una circunstancia similar, aunque no en igual, digamos que momentos históricos, sucedió en Venezuela en el año 2013, cuando el comandante Chávez fallece a raíz de su enfermedad. Hubo una especie momentánea de orfandad política por algunos meses, pero posteriormente esa misma fuerza que derivaba de los mejores años del proyecto político hizo que, por ejemplo, Venezuela, durante los años más terribles de las sanciones económicas en 2015 al 2018, pudiera superar ese tránsito y reconocerse a sí mismo como un pueblo y avanzar soportado sobre la idea de un proyecto político, porque insisto, las ideas de los hombres visionarios, la idea de los hombres de estados, los estadistas, trascienden incluso su propia existencia física y quedan en el tiempo, en la conciencia de los pueblos y sobre todo en la conciencia del sistema político que debe tener objetivos claros ante los retos de la humanidad en este momento. Bien, otro de los puntos con los que concluyó el líder de Irán, Seyed Ali Khamenei, pues habla acerca de las próximas elecciones que tendrán lugar el próximo día 28 de junio en Irán, pues las cuales define como un evento de gran importancia, de gran trascendencia para el pueblo iraní, que alzará, el pueblo iraní hace referencia, alzará su voz para elegir a un nuevo presidente, a el más capaz, al que realmente reúna las mejores condiciones para seguir adelante, pues con todo el legado que enmarca sin duda alguna el imam Jomeini y quienes han venido desarrollando pues el devenir de la República Islámica de Irán desde el triunfo de la Revolución Islámica hace 45 años. Todo esto, sin duda alguna, en medio del dolor más vivo, por supuesto, que nunca, por el martirio del presidente Seyed Ebrahim Raisi. Hace una especie da una recomendación a Seyed Ali Khamenei, cuando dice que hay que participar con una alta moral en este proceso electoral. Bien, junto a Luis Javier Ruiz, politólogo directamente desde Caracas, nuestro buen amigo, también está Luis José Fernández, a quien le damos la más cordial bienvenida. Luis José, gracias por estar con nosotros. Luis José, analista internacional directamente desde Madrid. Seguimos con nuestro análisis, Luis José, dándote la bienvenida, porque Irán demostró
tras el triunfo de la revolución liderada por el imam Jomeini, que en Asia Occidental se pueden desarrollar todas las capacidades de manera independiente, sin ayuda de Occidente. Pero queremos saber más y te lo queremos consultar. ¿Cómo ha sido realmente la contribución de Irán en la región luego del triunfo de la Revolución Islámica, inspirada y basada en los preceptos vigentes del imam Jomeini? Bienvenido, Luis José, y gracias por acompañarnos en este programa especial en conmemoración al imam Jomeini a 35 años de su paso a la eternidad. Luis José, bienvenido. Bueno, yo creo que la contribución del imam Jomeini a nivel lo que es en el plano externo, pues es una contribución a nivel global, ¿no? Una contribución a nivel global, pero dentro concretamente de la región de Asia Occidental, pues creo que, digamos, la primera gran contribución, pues como dijiste, fue establecer primero un Irán independiente. O sea, Irán antes de la revolución pues estaba dominado por Estados Unidos y sus agentes dentro del país, y también pues digamos establecer un modelo para la región en la cual pues sus países digamos pues también se desarrollaran de forma independiente a todos los niveles, a nivel político, militar, económico, y por supuesto pues digamos buscar la unión entre los países de la región, porque digamos el modelo de la revolución islámica establecido por el imam Jomeini pues señala que la seguridad de toda la región, tanto de lo que se conoce como Oriente Medio como el Golfo Pérsico, pues depende de los países, ¿no? De los propios países de la región y de los propios pueblos. Y en este sentido creo que digamos un punto clave de la enseñanza de imam Jomeini era que los países no deben confiar a potencias extranjeras como Estados Unidos su seguridad, porque por dos motivos. Primero, porque a Estados Unidos no le importa la seguridad de esos países, y en segundo lugar porque se van a ver defraudados, ¿no? Todos aquellos que se han aliado con Estados Unidos en toda la región y fuera de ella también, pues al final han acabado defraudados y digamos siendo derrotados, ¿no? Esto pues se ha visto tanto en Irán como en Afganistán, como fuera en Irak también. Es decir, todos los proyectos estadounidenses en la región han fracasado, y han fracasado sobre todo porque precisamente el ejemplo de Irán y de imam Jomeini pues estableció digamos el modelo de que los pueblos deben ser libres e independientes, ¿no? Y estar unidos, esta enseñanza pues se extendió por la región, y la vemos pues tanto en el pueblo de Irak, claro, a los invasores estadounidenses, como el pueblo de Afganistán, como todos los pueblos de la región. Entonces yo diría que para la Asia Occidental el gran punto es digamos del imam Jomeini fue la enseñanza de que efectivamente toda la zona de todos los pueblos del mundo en realidad, pero centrándonos en esta región, pues digamos deben promover la unidad entre ellos, ¿no? Garantizar la seguridad con sus propios medios también en los países de la región, y por supuesto buscar la libertad en el ámbito pues político, económico y militar, y sobre todo pues digamos la independencia y la soberanía, ¿no? Que hoy todavía vemos países en la región que digamos que no son soberanos, cuya política pues sigue dependiendo de Estados Unidos, y esto pues siempre crea problemas y distorsiones dentro de la región, ¿no? A este nivel. Bien, el análisis necesario, ese análisis que ustedes tienen que conocer de la mano
de nuestros invitados, Luis José Fernández directamente desde Madrid y Luis Javier Ruiz desde la capital venezolana, la ciudad de Caracas. Luis Javier, voy contigo porque el triunfo de la Revolución Islámica de Irán en 1979, Luis Javier, liderada por el imam Jomeini, generó una gran influencia, convirtiendo al país persa, Luis Javier, en una nueva y destacada alternativa política frente a un mundo dividido en ese entonces por un bando occidental, con Estados Unidos a la cabeza, y el bando socialista con la Unión Soviética a la vanguardia. Resulta muy interesante y me gustaría tu punto de vista sobre analizar este surgimiento, ese espacio ganado por Irán, gracias a las ideas, gracias a la determinación del imam Jomeini, que hoy pues se cumplen lamentablemente 35 años de su paso a la eternidad. Luis José, te escuchamos. Sí, es importante resaltar justamente ese elemento que usted menciona, que se da justamente en unos años álgidos en la geopolítica internacional, en medio de la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? Vemos cómo los Estados Unidos en ese momento perdieron una ficha en el tablero geopolítico, y me disculpan que mencione desde este punto de vista, pero básicamente no hay problema. El gobierno que estaba instalado en ese momento en Irán era una ficha geopolítica de Estados Unidos, obviamente por las grandes reservas petroleras y por el petróleo que se encuentra en Irán, y obviamente le habría sustituido el rol que tenía el Reino Unido en este lugar. Creo que no solamente Estados Unidos perdió en ese momento un elemento dentro del llamado mundo del Medio Oriente o Asia Occidental, sino que también el Reino Unido era desplazado desde el punto de vista geopolítico. Y recordemos que una de las presencias que tenían estas dos potencias occidentales en disputa allí en el territorio, además de tener un gobierno que les era favorable, eran las empresas petroleras, tanto la BP como las empresas petroleras estadounidenses, eran las que de alguna u otra manera dinamizaban la economía y obviamente el poder político económico dentro de Irán. Cuando sucede la revolución, pudiéramos decir que algunos indicarían que el país habría pasado al bando soviético. Sin embargo, ahí hay que tener mucho cuidado con el análisis, porque no necesariamente fue así. Fue así porque en este caso la revolución en Irán tenía unos matices muy originales, unos matices muy propios del país, que lo sacaban de esa dualidad entre el mundo socialista comunista de la Unión Soviética y el mundo estadounidense capitalista liderado por Estados Unidos, y se convirtió en una tercera realidad, en un tercer fenómeno que debía ser analizado con particularidades propias de la región. Y todo ello porque ocurría que tanto los grandes estrategas de la Unión Soviética como los Estados Unidos veían a las relaciones internacionales y al mundo en forma monocolor, en blancos y negros, y no tenían la capacidad de ver la multiplicidad de colores que pudieran existir de los fenómenos políticos y sociales que particularizaban cada país. Lo mismo ocurría en América Latina, lo mismo ocurría en África, porque recordemos también que nuestros países en ese momento de la historia eran considerados simplemente unos terceros o herramientas del tercer mundo. Así, de esa categoría nos llevaron al tercer mundo, donde simplemente nos querían convertir en una especie de satélites o de países herramienta para cumplir algunos fines específicos en el dominio de las relaciones internacionales. Cuando ocurren algunas revoluciones muy auténticas, llenas con un carácter simbólico propios de los pueblos, tanto los estadounidenses como los soviéticos perdían como el control de esta circunstancia y tenían que cambiar la estrategia para poder intentar controlar estas regiones. Es un poco complejo verlo desde este punto de vista, porque cuando se tienen revoluciones nacionalistas de este nivel, las grandes potencias del mundo occidental y de este caso de la Unión Soviética tenían que hacer un esfuerzo también e intentar comprender lo que estaba sucediendo. Y en base a ello voy con Luis José, porque te quiero poner en contexto en lo siguiente, Luis José, para escuchar tu análisis en este punto en particular, como consecuencia de lo que viene hablando también Luis Javier, porque el imam Jomeini, escucha Luis José, sembró el pánico en Washington y en ese Moscú de la época, después del triunfo de la Revolución Islámica, con una afirmación que se pudo haber materializado.
refiriéndose a que se podrían producir, ojo con esto, levantamientos similares de similares características en otros países o reinos de la región, viéndose en el espejo de la revolución islámica. ¿Qué reflexión tienes tú en este sentido y cómo ves tú en particular ese acontecimiento que tuvo lugar en ese momento? Cuéntanos. Bueno, yo creo que efectivamente, como decía antes el compañero, Luis Javier, sí. Exacto, la revolución de Irán fue diferente de lo que estaba sucediendo en esa época, porque en esa época, digamos, había muchos pueblos que estaban llevando a cabo pues luchas por la liberación nacional, por la independencia, etcétera. Pues cabe, por ejemplo, ver en África, ¿no?, la lucha de países como Angola o Mozambique contra el dominio portugués, colonial portugués. Había habido antes otras luchas en la América Latina, etcétera. Y digamos, pues el esquema que se producía en esos momentos era pues que una revolución derrocaba una dictadura proamericana, ¿no?, y al control de Estados Unidos de esos países, pero al mismo tiempo la alternativa que llegaba obligatoriamente pues era de carácter marxista y digamos vinculada más o menos a Moscú, a Rusia, ¿no?, a la Unión Soviética. Entonces ese era el esquema, ¿no? Entonces cuando llega la revolución de Irán, pues era una revolución, en primer lugar, era una revolución que no era de tipo marxista, era una revolución con un componente nacional y religioso, lo cual era, digamos, una novedad, ¿no?, para la época. Y entonces, pues todo esto efectivamente, digamos, descentró, ¿no?, porque en aquella época, pues en la Guerra Fría había una tendencia a clasificar solamente en dos grupos. Entonces a Irán era difícil de clasificar en uno de ellos, y esto pues no solamente desconcertó a Estados Unidos ya la, digamos, Unión Soviética, sino también a muchos analistas en el mundo, ¿no? Sin embargo, vemos que esta tendencia luego posteriormente pues se fue afianzando, porque los pueblos del mundo, por un lado, no querían ser, digamos, dependientes de ninguna gran potencia, y entonces pues vimos casos más ya, por ejemplo, pues para la propia Venezuela, ¿no?, donde había una revolución bolivariana, donde no era un modelo marxista propiamente, ¿no?, que era el tipo socialista, pero no era un modelo que se pudiera clasificar de marxista. Y también pues vimos otros casos como el de Nicaragua también, la revolución sandinista. Vemos entonces todo esto, digamos, ya empezó a perfilar pues revoluciones adaptadas a los modelos nacionales, ¿no?, de tipo político y cultural. Y ya dentro de Oriente Medio pues ya se produjeron, pues por ejemplo en el Líbano, se produjo también un cambio revolucionario con respecto al modelo que existía, que también siguió además en el Líbano muy directamente el ejemplo de Irán. Y vemos también pues más recientemente Yemen, ¿no?, donde pues también ha habido movimientos en la que se ha inspirado en Irak. También ha habido una revolución primero contra la ocupación estadounidense y contra el modelo de Saddam que había antes. También se inspiró en la revolución de Irán, y en gran parte por la ideología de independencia del país, etcétera. Entonces la revolución de Irán estableció un antes y un después en lo que se refería a movimientos revolucionarios, ¿no? A partir de ahí, bueno, luego ya la Guerra Fría se acaba, etcétera,
Y hoy en día, pues Irán demuestra que es un país abierto. Es interesante resaltar porque, por ejemplo, mientras que existió la Unión Soviética, la relación de Irán entre Teherán y Moscú pues no fueron muy buenas, precisamente por esta divergencia ideológica. Pero ya cuando ya el modelo comunista en la Unión Soviética pues cayó, entonces la nueva Rusia, pues que ya no tenía estos, ya no había estos intentos de imponer su ideología a otros, pues ahora mismo las relaciones de Irán con Rusia ya son muy buenas, lo mismo que acaba de decir. Se ha logrado superar esa discordancia que hubo en ese momento. Le damos la bienvenida a José Antonio Alcaide, también que nos acompaña directamente desde Madrid. José Antonio, qué gusto, qué honor, qué placer que nos puedas acompañar en este programa especial cuando Irán y ese mundo que quiere una justicia social conmemora un aniversario más de el sensible paso a la eternidad del Imam Jomeini. José Antonio, bienvenido y de una vez al análisis contigo. Hay que aprovecharte al máximo porque el Imam Jomeini, José Antonio, debió tomar históricamente valientes decisiones una vez instaurada la República Islámica. De hecho, conceptos como este definió a Estados Unidos como el gran Satán y fue el primer líder mundial en romper relaciones con el apartheid sudafricano y, por supuesto, con el régimen sionista de Israel, a lo que consideró entidades ilegítimas. Para el ego estadounidense, José Antonio, esto fue un total irrespeto, aunque sea la verdad más auténtica. José Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, os deseo un día maravilloso en este aniversario, sí. Un aniversario, digamos, diferente en el sentido de que lo que estamos recordando es un día que a lo mejor no fue el mejor, claro, para Irán, pero muchas veces hay que sembrar para recoger. Así es. Y yo entiendo que desde el principio del siglo XX, cuando nació el Ayatollah Jomeini, hasta el momento de su fallecimiento, él sembró. Y lo importante es esa siembra para recoger, porque lo que tú siembras y tú recoges, claro, es lo que tú tienes. Y hay una cosa que yo pienso que es muy importante, y es que el gran Satán, como tú le llamas, yo llamo cosas peores. Yo no. Tú eres, bueno, sí. Tú eres blando con ellos. Sí. El problema del gran Satán, el mundo es, entero, sí, es la herencia que le viene desde los anglos. Los anglos son gente que intentaron destruir Europa en su momento varias veces, guiados por los que viven entre el río y el mar, esa gente tan especial. Y bueno, pues lo cierto es que el Ayatollah es un hombre que dedicó su vida al estudio, sí, al estudio del Corán, al estudio de la Sharia. Era un hombre especialmente, digamos, conocedor, sabedor, estudioso. Adelantado a su época. Y además, un gran poeta. Y adelantado a su época también. Adelantado a su época. ¿Perdón? ¿Adelantado a su época? Por supuesto, porque él supo desde el primer momento. Importante ratificar. Desde el primer momento él se dio cuenta de que había que hacer algo. Y la gente vivía feliz sí, en su ignorancia. Eran ignorantes. Los ignorantes, los acomodaticios, estaban. Qué bien vivimos con el Shah. Qué bien vivimos con Estados Unidos. Y lo único que eran gente que recogía las migajas que caían de la mesa de su señor, ¿no? Y sin embargo, el Ayatollah se dio cuenta de que eso no era el futuro. Y entonces él entendió que había que hacer algo. Claro. Y lo hizo. Y se jugó la vida en ello varias veces. Porque tanto el gran Satán como su secuaz o su sicario que tenía allí en Teherán, pues le persiguieron a él y a todos aquellos que lucharon porque Irán cambiase.
porque Irán entrase en el siglo XXI cuando tenía que entrar y no cuando lo decidiese Estados Unidos. Yo creo que estamos recordando a una persona muy especial. Yo soy un gran admirador de los hombres que leen, de los hombres que leen poesía, que les gusta la poesía. Y eso es algo muy desconocido respecto al Ayatollah Khomeini, pero tiene una poesía muy parecida. ¿Sí? Por desgracia no hizo mucha por falta de tiempo, porque él estuvo más pendiente de otras cosas, ¿no? De la política y de Irán y del futuro. Pero cuando un corazón y una mente están pendientes de la poesía como hacía el Ayatollah Khomeini, es que son buenas personas, son buenos hombres. Y hoy en día necesitamos buenos hombres como él. Qué importante. El gran Satán, así definimos a Estados Unidos, los pueblos justos, definitivamente. José Antonio, Luis José, voy contigo porque me gustaría remontarme un poco, hacer un poco de historia y sobre todo ubicarnos en esa época. ¿Cómo era la vida en Irán durante el régimen de los Pahlaví? Ya nos adelantaba algo José Antonio, pero quiero ir un poco más allá. ¿Cómo transcurrían los días de los iraníes en medio del descontento, en medio de la desaprobación del sistema imperante y en el que exigían el retorno de una vida basada en los valores propios del Islam? ¿Cómo fueron esos años, Luis José, de desproporcionada represión popular ordenada por una monarquía, por un régimen subordinado, insisto, a los intereses del imperialismo estadounidense? Ya lo anunciaba y lo decía José Antonio, y tú también lo has remarcado en parte de tus intervenciones. Quisiera destacar también la labor de las mujeres, de las esposas, de las hijas, de las hermanas, en alentar a sus esposos, en alentar a sus padres, en alentar a sus hermanos a luchar por el fin de la monarquía. Luis José. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta para empezar, pues el golpe del 53, cuando Estados Unidos y el Reino Unido, sobre todo, bueno, la Anglo-Iranian Oil Company, ¿no?, que controlaba el petróleo de Irán, pues favorecen un golpe de Estado después de que Irán intenta nacionalizar el petróleo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, pues el pueblo iraní pues comprende que está, digamos, dominado por un régimen impuesto por Estados Unidos. De hecho, incluso el Shah, como anécdota, hay que decir que él estaba preparado para escapar en un avión si el golpe salía mal, o sea que siempre fue considerado cobarde por parte de los iraníes. Y en este sentido, bueno, pues la época efectivamente del Shah fue una época de represión dura para todo aquel que disentía, sobre todo por parte de la policía política, la SAVAK, ¿no?, efectivamente, que mantenía miles de personas en la cárcel. Y luego, pues, digamos, la política del Shah pues estuvo encaminada efectivamente a occidentalizar el país. Hizo una llamada Revolución Blanca, que era parecida a lo que llevó a cabo Atatürk en Turquía, es decir, un proceso que buscaba desislamizar el país, ¿no? Se favorecía pues que digamos las mujeres vistieran al occidental, que los hombres también digamos tuvieran ideas occidentales, digamos que se dejara de lado la cultura de Irán, el Islam, la cultura islámica, etcétera, para tener un país controlado, no solamente desde el punto de vista policial, sino también un país dominado culturalmente. Y en este sentido, pues toda la política del Shah fue intentar aplicar unos modelos que le venían impuestos de Estados Unidos. También confiaba su suerte a Israel, había muchos israelíes digamos, asesores del gobierno de Pahlavi, es decir, era un régimen impuesto, brutal, contra la población de Irán, y era un régimen
que estaba encaminado a destruir la cultura y la religión en Irán, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el pueblo iraní efectivamente comenzó a oponerse y ahí a reaccionar, ¿no? La figura de Imam Khomeini, que bueno, hizo un famoso discurso en contra del Shah en Qom, ¿no? Y luego fue desterrado por el régimen y digamos, pero sin embargo él mantuvo el contacto con el pueblo en el interior del país. Sobre todo, bueno, se habla mucho del cassette, ¿no? De que fue la revolución de los cassettes, porque se grababan y se difundían y demás. Entonces, pues bueno, hubo algunos sectores de la población muy pequeños que digamos que medraron durante la época del Shah, que eran sus cortesanos, hombres de negocios corruptos que estaban a su alrededor, pero la gran mayoría del pueblo iraní pues estuvo reprimida, muchos de ellos pasaron por prisión, sufrieron torturas de la Shabak, que era una policía brutal y conocida por esto, y digamos, pues todo al final la debilidad del Shah se vio que el régimen como un castillo de naipes, ¿no? Se hablaba de que tenía el cuarto ejército del mundo, pero el ejército cuando salió a la calle hizo matanzas, etcétera, pero ahí lo grandioso del pueblo iraní fue que en lugar de asustarse e irse a sus casas y no hacer nada, pues cuando hubo matanzas de este tipo en Teherán y otras ciudades, pues el pueblo respondió saliendo en masa, ¿no? Con una mayor participación. Entonces, el ejército, cuando un pueblo entero se levanta, es incapaz de hacer nada, ¿no? Puede matar a miles, etcétera, pero no puede controlar. Y ahí ya fue cuando el Shah se asustó y abandonó el país y todo, digamos, todo su régimen pues se hundió, y lo único que queda hoy pues son esos palacios que el pueblo tuvo que sufragar y costear, ¿no? Que eran poseídos pues por la familia real del Shah, que digamos pues tenía una vida opulenta, ¿no? Así es. Hay que recordar como ejemplo lo del acontecimiento de Persépolis en 1972, cuando montó cientos de tiendas de campaña en medio del desierto, con generadores. Se gastaron allí millones y millones de dólares para atraer pues a políticos extranjeros, a actrices y actores de Hollywood, etcétera, y todo esto para intentar mostrar su poder, ¿no? Conmemorar el 2500 aniversario de la monarquía, y todo esto al final se convirtió en algo ridículo, porque justamente después de hablar del gran poder de la monarquía y exhibirlo en aquel acontecimiento, 7 años después pues esa monarquía se hundió como si fuera... Lo dijiste, un castillo de naipes, lo definiste perfectamente, Luis José. Y ustedes, donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hispan TV, en sintonía de este programa especial cuando Irán y el mundo consciente conmemora al Imam Khomeini. Están con nosotros Luis José Fernández, analista internacional directamente desde Madrid, y también nuestro querido amigo José Antonio Alcaide, analista político también desde la capital de España. José Antonio, es tu turno, porque estamos haciendo más o menos como una consecución de ideas en el tiempo. Finalmente, triunfa la revolución islámica el día 11 de febrero de 1979. Y es que, como bien lo decía Luis José, lo acotaste tú también en tu intervención anterior, la presión popular resultó imparable y forzó los acontecimientos hasta tal punto que el entonces Shah Pahlaví tuvo que huir del país, mientras el Imam Khomeini, todo lo contrario, fue recibido por una multitud sin precedentes en la historia de este país. Te pregunto lo siguiente, José Antonio, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue esa lucha de un pueblo que desafió el poder imperante y que parecía invencible en un principio? De hecho, hablamos del Sabak, hablamos de mucha represión, y sin embargo el pueblo se levantó, se alzó, luchó y triunfó. José Antonio. Mira,
el tema es curioso porque se repite a lo largo de la historia cuando un pueblo es pisoteado en sus valores más fundamentales, no ya en los valores económicos. Sí, la gente a veces pasa hambre y es capaz de seguir pasando hambre, pero lo que no se puede hacer es lo que intentó Estados Unidos, el gran Satán, lo que intentó Reza Pahlavi como su sicario fundamental en la zona, y es quitarle los valores espirituales y morales. Llegó un momento en que la situación era insostenible, porque es lo que está sucediendo también ahora mismo en parte de Europa, y es que, todo este tema de los LGTB, de los trans, en los niños en los colegios, niños de 3, 6 años que están empezando a ir al colegio, trata de imbuírsele todo lo peor del sionismo, y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces la gente necesitaba volver a los valores tradicionales, porque los valores tradicionales son muy importantes, son los que marcan a las personas, y somos personas, no máquinas, como piensan los sionistas. Y pasó algo muy curioso, y es que yo creo que Estados Unidos se dio cuenta de que Pahlavi no iba a conseguir controlar la situación, y dejó de apoyarlo, y intentó hacer un gobierno de transición. Lo enmascararon con que Reza Pahlavi iba a ir a Europa o a Estados Unidos por un tratamiento médico o por unas vacaciones. Dieron varias versiones que hicieron que la gente estuviese despistada, no supiese exactamente qué estaba pasando. En definitiva, estaba huyendo. Estaba huyendo. Lo que pasa es que lo enmascararon de varias maneras. No, va a unas vacaciones, no, le ha invitado el rey de no sé dónde a ir, etcétera, etcétera. Mentiras, todo. Y mientras ellos trataron de jugar con esos políticos que se autodenominan liberales, lo de autodenominarse liberales a mí me hace muchísima gracia, porque son liberales para ellos, pero no para los demás. Opresores para los demás, sí. Exactamente. Y entonces, en esos días finales de enero, en los primeros días de febrero, pues es cuando tratan de sustituir ese régimen totalmente podrido, como un animal muerto hace mucho tiempo. Y lo que sucede es que yo he investigado un poco el tema. Yo sé que Inglaterra ahí trató de meter su mano y ofreció la posibilidad de, bueno, vamos a jugar, vamos a engañar a los ayatolá, vamos a jugar con ellos y vamos a hacerles creer que se pueden hacer con el mando, pero nosotros desde detrás vamos a mandar porque nosotros controlamos la producción de petróleo y la producción de todos los bienes que se estaban extrayendo, robando a los iraníes. Robando, esa es la palabra exacta. Y les salió mal, lógicamente. Ellos, a través de Francia concretamente, pues jugaron a convencer al ayatolá Khomeini de, bueno, usted va allí, nosotros le apoyamos, nosotros le ayudamos. Los franceses jugaron a eso, pero como mano tonta, digámoslo así, de británicos y norteamericanos. Y el ayatolá Khomeini hizo como si fuese un gran jugador de cartas, que él no lo era, por supuesto, pero actuó como un gran jugador, ¿no? Y se dejó querer. Dijo, bueno... No mostró las cartas. Ellos... Como un buen jugador. Dejó jugar, y dijo, bueno, ya llegará mi momento. Y su momento llegó muy rápido. Gracias al Señor, llegó rápidamente, porque él pudo, según puso su pie en tierra iraní, decir, señores, hasta aquí hemos llegado, esto se ha acabado y vamos a volver a Irán. Ya no va a ser una sucursal de Hollywood, porque es en lo que lo había convertido
Reza Pahlavi, lo había convertido en eso, en una sucursal de Hollywood. Lo ha dicho el compañero cuando estaba hablando de Persépolis. Fastos. Yo recuerdo, yo era niño en ese, bueno, no era tan niño, ya era un joven que iba a la universidad en esos años, finales de los años 60, y yo recuerdo perfectamente las revistas, estas revistas de glamour que hay en Europa, como Lola, el Hello, que dicen en Inglaterra, en la cual pues constantemente salían estos personajes como la esposa de Reza Pahlavi, siempre con vestidos maravillosos, sí, ¿no? Y con joyas espectaculares, que pagaba ella de su bolsillo. No, yo no creo que lo pagase ella de su bolsillo. Lo pagaban los trabajadores, lo pagaban los iraníes, lo pagaban los que tienen derecho a la justicia social, porque la justicia social consiste, desde mi punto de vista, en que cada uno reciba según lo que trabaja. Esa es la justicia. Entonces, los trabajadores de Irán hacían muchas horas de trabajo y pocas de descanso, y comían lo justo y necesario, y no tenían muchos beneficios, por decir muchos, por no decir pocos. ¿Y dónde estaban esos beneficios? Pues en las joyas que llevaba la mujer de Pahlavi. Ahí es donde estaban. Y lo cierto es que el imán, nuestro ayatollah, la ayatollah Khomeini, llegó allí y dijo: señores, esto se ha acabado, vamos a hacer justicia social. En un principio, 2 o 3 minutos más. En un principio los yanquis pensaron que podían manejar al ayatollah. Yo estoy seguro que ellos pensaron seriamente que ellos iban a poder engañar al ayatollah, iban a poder engañar otra vez al pueblo iraní. Y lo intentaron. Y además es que se lo creyeron. Y a partir de febrero hasta el verano, ellos hicieron todo tipo de maniobras. Pero mientras ellos hacían maniobras para tratar de engañar, el ayatollah fue construyendo los cimientos de un edificio. Y cuando llega ya el invierno, el otoño y el invierno de ese año, es cuando los norteamericanos se dan cuenta de que aquello que se les ha ido de las manos. Que fueron unos tontos. Se les ha ido totalmente de las manos. Sí. Y es cuando realmente, o sea, en ese año es básico y fundamental, porque ese año es cuando Irán consigue decir adiós al gran Satán. Claro, el gran Satán tiene un gran problema, y es que es el dueño de medio mundo económico. Constituye un gran problema. Y es cuando empiezan los problemas serios para Irán. Pero uno se sobrepone de los problemas. Así es. Y eso es lo que hizo el ayatollah Khomeini. Imbuir al pueblo la necesidad de sobreponerse a los problemas y de luchar. Y esto ha sido pues un legado que está hoy más presente que nunca. Lo comentábamos hace un rato con nuestros analistas anteriores, pues el dolor que en estos momentos causa o hay en el pueblo iraní por el martirio del presidente Seyed Ebrahim Raisi, del canciller Hossein Amir Abdollahian, pues y todo esto de una manera tan precipitada, obviamente tan inesperada. Los actos realmente que fueron majestuosos en cuanto a la presencia de millones de personas en las calles de las distintas ciudades de la República Islámica de Irán, pues recordando, homenajeando a su presidente mártir. Pero en medio de todo ese dolor, lo comentábamos hace unos minutos, hay un presidente interino, hay un canciller interino. Hay elecciones que están pautadas para el próximo día 28 de junio, es decir, el país continúa hacia adelante. Como bien tú lo mencionabas, José Antonio, parte de ese legado constructivo del imam Khomeini. Luis José, ¿qué balance podemos hacer o pueden hacer los ciudadanos iraníes o incluso nosotros desde aquí, desde esta tribuna, luego de 45 años de revolución islámica? ¿Qué logros podemos destacar como realmente fundamentales, como emblemáticos para que Irán sea lo que hoy es? Una potencia progresista, justa, generosa con su pueblo y con los países amigos. Países que
desde un principio respetaron y siguen respetando la decisión de la población iraní de ser regida por un sistema de gobierno profundamente democrático y religioso, basado en los valores del Islam. Luis José, te escucho. Bueno, la verdad que es una pregunta muy amplia y llevaría muchísimo tiempo destacar todos los logros de Irán en lo más importante, sí. años. Bueno, pues digamos, intentando resumir desde el punto de vista, por ejemplo, de la educación, pues millones de iraníes han tenido acceso a la educación, una gran parte de ellos mujeres, ¿no? Incluso la mayoría. Y gracias a esta educación pues se han formado muchos cuadros técnicos que han permitido que la economía de Irán, pues dentro de un ámbito de independencia, ¿no?, o llamado la economía de resistencia por sí, el líder Ali Khamenei, pues se desarrollara en este sentido. Vimos un ejemplo en el último viaje desgraciadamente del presidente Raisi cuando fue a inaugurar dos grandes presas. Azerbaiyán Oriental. Se podría hablar de la industria aeroespacial de Irán. Irán ahora mismo pues está entre los países que diseñan y envían satélites al espacio. Irán tiene una industria militar ahora en campos como los drones, los misiles, los buques de guerra, etcétera, que ocupa una posición puntera en el mundo. Y la flota iraní pues ha dado la vuelta al mundo y ha establecido su presencia en muchos países. Sí. En el ámbito de la política exterior pues vemos como el mundo prácticamente entero pues lamentó la muerte del presidente Raisi. Muchos dirigentes mundiales fueron a Teherán para rendirle homenaje. Los países de la región, prácticamente todos, pues estuvieron, digamos, enviando sus condolencias. Muchos de ellos visitaron Teherán y sobre todo vemos ahora los dirigentes de estos países de la región como todos ellos iban a preguntar tanto al líder Ali Khamenei como al nuevo presidente interino, etcétera, si la política de Irán iba a continuar. Es decir, porque todos están interesados en que esta política sobresaliente del presidente Raisi, que no solo benefició a Irán, sino también a sus vecinos, pues continuara, ¿no? Entonces, digamos, todo esto son ejemplos que podríamos extender mucho más, ¿no?, de éxitos de la revolución islámica. Hoy Irán pues es un referente en el mundo cuya voz es escuchada. Vemos pues, por ejemplo en América Latina cómo se ha elogiado la figura y la política del presidente Raisi, también en Rusia, en China, etcétera. Vemos cómo Irán se ha integrado en bloques mundiales emergentes como el BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, donde pues los países, digamos, que están surgiendo como grandes potencias económicas buscan afianzar su independencia frente a Estados Unidos, claro, Reino Unido y otros países occidentales que han, digamos, impuesto un modelo depredador en un sistema financiero que utilizan sus monedas, el dólar principalmente, como una forma de arma. La moneda del chantaje. Y de chantaje contra otros países. Irán, pues, digamos, ha desarrollado dentro de las dificultades su economía, dejando aparte a este sistema financiero depredador y, por tanto, el control que Estados Unidos directa o indirectamente tenía sobre el país, ¿no? Hoy día hablamos ya de la creación de un nuevo sistema financiero donde el dólar no sea predominante y vemos como Irán pues está a la vanguardia en ese sentido. Se ha estado desdolarizando, ¿no?, su economía y su comercio. Entonces, quiero decir, los logros podemos seguir explicando más, pero sobre todo el logro es que cuando un país toma las riendas de su destino y un país como Irán, digamos que tiene una gran cantidad de recursos, pero también una posición geográfica envidiable, ¿no?, pues tiene la oportunidad
de dedicar estos recursos digamos, a favorecer a su propio pueblo y no favorecer pues a los intereses de Estados Unidos. Así o de es. otras potencias, ¿no? Y sobre todo, Luis José, tomando en consideración, aparte de todos los plus que has mencionado, pues el hecho de que el pueblo iraní es un pueblo luchador, es un pueblo bregador, es un pueblo que realmente sabe sobreponerse a las dificultades, y precisamente eso ha sido un elemento fundamental junto a todo lo que has mencionado anteriormente al momento de referirse pues a los logros más importantes. Por cierto, tienes toda la razón cuando hablamos de que es una pregunta muy amplia, pero la has resumido muy, pero muy bien, Luis José. Muchas gracias. José Antonio, ¿cuáles han sido, según tu juicio, los retos más importantes que la República Islámica de Irán ha tenido que enfrentar y claramente superar desde que la Revolución Islámica llegó a la vida de los iraníes en el año 1979? Por ejemplo, te pregunto, ¿qué lleva al imperialismo estadounidense a provocar una guerra entre países vecinos, Irak e Irán, una guerra que duró nada más y nada menos que 8 años y en la que Irán, negado a cualquier confrontación bélica por ser amante de la paz, se vio obligado a defenderse y finalmente derrotar a las fuerzas iraquíes, que de paso estaban financiadas, estaban armadas hasta los dientes por Estados Unidos? ¿Cómo manejó, José Antonio, el imam Jomeini, el líder de la Revolución Islámica, el fundador de la República Islámica, la conciencia de los iraníes? ¿Cómo manejó esta provocación, este ataque que condujo al país persa a una guerra no deseada? Has hecho muchísimas preguntas. Es muy complicado. Seguimos resumiendo. Me has preguntado 14, 15, 20 cosas al mismo tiempo. Voy a darte mi opinión más sincera. Así es. Mi opinión más sincera es, vuelvo a lo que dije al principio del poeta. El poeta Jomeini era un hombre que quería la paz. Y eso es muy importante. Él quería la paz. No solo quería la paz, quería la unión entre todos los musulmanes. Y una vez obtenida esa unión entre todos los musulmanes, quería la unión entre todos los hombres y todas las personas que pueblan la tierra, pero de buena voluntad. Es decir, quería la unión de las personas de buena voluntad. Y eso es muy importante porque eso es ser enemigo del sionismo, claro. Directamente. O sea, si tú quieres la unidad de las personas, de las buenas personas, si tú quieres la verdadera justicia social de la que hablábamos antes, tú eres automáticamente enemigo del gran Satán. Y el gran Satán se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que la postura del Ayatolá era ir hacia una pan nación de hombres buenos. Y pensó que lo más práctico era utilizar a alguno de sus sicarios en contra de Irán. Al mismo tiempo, uno de los grandes retos, siempre se nos olvida, estamos tan acostumbrados a ello que se nos olvida que lo más importante que hizo el gran Satán fue el tratar de que Irán no tuviese nada, de arruinar económica y socialmente. Ese bloqueo total y absoluto a entradas y salidas de capital social, de capital económico, de productos, que al final es lo que la persona necesita, ¿no? O sea, desde la comida a los medicamentos están cortados, o sea, el que llegasen al propio Irán. Pero la guerra Irán-Irak, que muy bien manejó el Ayatolá, es una demostración de quién es Estados Unidos, pero no en ese momento, sino después. ¿Quién manejaba Irak? ¿Cómo se manejaba Irak? Irak era simple y llanamente una mano tonta, digámoslo así, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Exactamente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que como ese sicario de Estados Unidos no cumplió con su obligación, que era la de haber ganado la guerra, al final acabó ahorcado, el más importante de ellos, por la propia mano de Estados Unidos. El otro día yo hablaba en una cadena rusa
y estábamos hablando de estos temas y yo le hice el comentario de ¿por qué yo apoyo antes a Rusia que a Estados Unidos en cualquier cosa? Me dice, sí, es que tú parece que estás en contra de ellos. Digo, no, yo he vivido muchos años trabajando con gente, yo he trabajado con gente hasta de 30 países diferentes, ¿no? Entiendo. Y tengo una cosa muy clara, y es la palabra del hombre. Cuando yo doy mi palabra es sagrada. Y respondo arriba, ante quien verdaderamente tiene el poder sobre nosotros. Y respondo ante él de cumplir mi palabra. Los yanquis no tienen palabra. Y la demostración es precisamente lo que pasó después de la guerra entre Irán e Irak. Porque como Irak no fue capaz de ganar a los iraníes, a la gente que dirigía el Ayatollah Khomeini, es uno de los motivos, entre otros muchos, para que ellos se deshiciesen, ahorcasen a su propio sicario. Y hay una cosa que está muy clara, respondiendo a lo que tú me preguntabas hace un momento, a una de las muchísimas preguntas. ¿Qué es lo que pasó en esa guerra? En esa guerra fue una guerra de supervivencia. Fue una guerra en la que el Ayatollah hizo ver a los iraníes de que la supervivencia, la existencia del propio Irán dependía de los iraníes, dependía de esa guerra, porque Irak sí atacó Irán, los iraquíes atacaron a los iraníes, estamos todos hasta de acuerdo, con armas químicas pero y lo todo, importante ¿no? es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién estaba detrás? Sí. Si Irán hubiese perdido, Irán hubiese desaparecido y los iraníes hubiesen sido convertidos en esclavos del gran Satán. Eso sí, a través de terceros, porque ellos saben hacerlo muy bien. Ellos normalmente no lo hacen directamente, sino que interponen a alguien entre medias que hace su trabajo. En este caso, el que tenía que hacer su trabajo no lo hizo bien. No lo hicieron bien los que estaban en esa situación, los que gobernaban en ese momento Irak, y todos ellos, ¿cómo acabaron? Pues cuando dejaron de serle útiles, ellos acusaron a Irak de tener armas nucleares, biológicas y no sé cuántas cosas más, invadieron el país y, según ellos, ajusticiaron legalmente a todos aquellos que habían sido sus sicarios. Es curioso, ¿verdad? Es muy curioso. Entonces, sí, señor. Tú sabes perfectamente por qué. Porque yo el otro día en Russian Today dije, yo siempre tendré una buena relación con los rusos. Los rusos tienen defectos, como todos. Yo tengo muchos defectos. Yo soy un hombre muy defectuoso. Pero el ruso tiene una cosa, y es palabra. Entonces, si yo llego a un acuerdo con un ruso, eso va a donde haga falta. Yo llego a un acuerdo con un norteamericano y mi duda es cuánto va a durar el acuerdo. Sí, si es que dura, en todo caso. Sí, señor. Entonces creo haber respondido tú. Creo que el Ayatollah hizo un gran trabajo. Simplemente le dijo al pueblo, decidir si queréis vivir o queréis ser esclavos y morir. Ya está. Y eso fue lo que pasó. La gente decidió vivir y vivir libre. Y efectivamente el pueblo iraní, obviamente junto a sus fuerzas armadas, pero fundamentalmente el pueblo iraní, esos hombres salieron, las mujeres también, pues, pero los que cargaron pues prácticamente las armas fue ese pueblo iraní en defensa de su pueblo y en defensa del logro que habían logrado obtener un año antes, que fue la fundación de esa República Islámica, ese anhelo total del pueblo iraní en función de un futuro mucho más beneficioso y en función de un futuro que obviamente tenga una mayor identidad. Son muchas preguntas, pero es que en realidad tenemos demasiadas incógnitas que queremos develar
y los queremos aprovechar a ustedes dos al máximo. De allí pues la cantidad de preguntas que no me cansaré de hacerles, porque definitivamente el análisis es fundamental, y el análisis, sobre todo el análisis verdadero, es decir, que la gente realmente conozca la verdad de los acontecimientos, la verdad de la personalidad del imam, del alcance que tuvo el imam Jomeini, no solamente en el pueblo iraní, no solamente en la región de Asia Occidental, sino a nivel mundial, y sobre todo cómo ese legado perdura y coge mucha más fuerza con el paso de los años. Y la causa palestina, que es obviamente pues uno de los puntos esenciales y fundamentales por los cuales nació la Revolución Islámica de Irán y triunfó la Revolución Islámica de Irán, pues está más vigente que nunca. Y hoy en día son los pueblos, insisto en esto, los pueblos de muchísimos países del mundo, incluyendo países cuyos gobiernos apoyan al régimen genocida de Israel, los que están en las calles reclamando, apoyando a los palestinos y repudiando el genocidio que está llevando a cabo Israel.